Muy bien, muy buenas tardes a todas y todos. Queremos darle la más cordial bienvenida a este coloquio que hemos denominado Trabajo Social y Género, que es un espacio organizado por el Grupo de Investigación Género y Sexualidades en Contextos de Diversidades Culturales, GENSEX, y la carrera de Trabajo Social de la Universidad Autónoma de Chile en su sede Santiago. Estamos muy contentas y contentos por recibirles, por abrir este espacio de debate y especialmente porque nos interesa que estas temáticas se vayan visibilizando, se vayan abriendo en el contexto de nuestras disciplinas y sobre todo porque estamos a punto de celebrar un nuevo aniversario de nuestra carrera en Chile y eso nos convoca también a generar espacios de discusión, de debate y también espacios de encuentro que son tan importantes para estos momentos que vivimos a nivel mundial. Para ello y para poder comenzar, le quiero dar la palabra a la doctora Karina Gatica, que es la directora de nuestra carrera, quien nos va a dar un saludo inicial. Muchas gracias, Rodrigo. Como tú muy bien decías, estamos comenzando con esta actividad, trabajo social y género, a celebrar, espero que este año sea así, una celebración de un día más de nuestra carrera, ¿cierto? De nuestra profesión. Esta actividad lo apertura esta semana. Como carrera tenemos distintas actividades, pero es muy importante que hoy día nos demos este espacio de reflexión y análisis para poder conversar respecto de este tema, que es el género, y que es un tema que si bien ya se nos ha planteado como desafío hace bastante tiempo ya, todavía siento que estamos al debe, ¿verdad? A nivel tanto de investigación, a nivel disciplinar y mucho más aún en el ámbito de la intervención. Por tanto, es un espacio que nos invita a reflexionar y a mirar qué o desde dónde más bien asumimos este desafío en nuestros planes de estudio, en la formación de nuestros estudiantes, pero también en el quehacer cotidiano. Así que muchas gracias a Gensex por esta invitación y también agradezco especialmente a los ponentes de hoy, a Marcos, a Catherine y a Francisco por estar presente y colaborarnos en esta actividad. Así que gracias, Rodrigo, por la iniciativa. Muchas gracias, Karina. También queremos saludar a nuestros estudiantes que se encuentran conectados y conectadas en esta actividad. También hay personas que no pertenecen a nuestra comunidad que han querido también participar, así que agradecemos su participación, su presencia y esperamos también que este sea un espacio rico de discusión. Además que contamos con la participación de queridos colegas. Por ahí yo veo a Francisco Farías, veo a Catherine y Marco Duarte, que se va a conectar desde Brasil. Está con algunos problemas de conexión, pero ya prontamente lo tendremos aquí conectado. Y por tanto vamos a comenzar esta tarde de discusión. Esperamos que sea fructífera contándoles un poco cuál va a ser la dinámica. Vamos a tener estas tres presentaciones donde nuestros colegas nos van a exponer algunas temáticas vinculadas a su experticia, a su trabajo también de investigación, y vamos a dejar un espacio final para poder hacer preguntas y hacer un espacio de debate, discusión que sea interesante para esta temática, trabajo social y género. Para ello quiero comenzar invitando a Catherine, que la vi por allí conectada. No sé si está por allí, si nos puede hablar para que aparezca ahí en la pantalla. Yo acá estoy. Hola, buenas tardes. Catherine, No sé ¿cómo si me ves. Sí. estás? Bien, gracias. Hola, Catherine. Bueno, vamos a comenzar con la presentación Ujú. de una querida, para mí, yo la conozco hace bastante tiempo, Ujú. tengo el honor de conocerla y el orgullo también de presentarla hoy. Ella es Catherine Enríquez Campos, es trabajadora social, titulada de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y actualmente doctora en trabajo social por la Universidad Alberto Hurtado. Sus líneas de investigación son género, feminismos, derechos humanos, memorias e intervención social. Ella con su magíster en ciencias sociales con mención de intervención e investigación en sexualidades en la Universidad Academia de Humanismo Cristiano. Y fue tesista doctoral del proyecto Anillo Género, Biopolítica y Poder
de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Actualmente es docente de la Universidad Alberto Hurtado y la Universidad Andrés Bello. Además, fue asistente del proyecto Fondesit, prácticas de gobernanza territorial, la relación de municipios con campamentos del Gran Valparaíso. Fue trabajadora social del programa de reparación para mujeres sobrevivientes del mega incendio de la región de Valparaíso, directora del Colegio de Trabajadores Sociales de la Provincial de Valparaíso y asistente social del ex Centro de Reparación para Mujeres Sobrevivientes Víctimas de Violencia Sexual de la región de Valparaíso, y con más de 20 años de ejercicio profesional en distintos programas de intervención y violencia. Así que, Catherine, muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Estamos muy contentos de recibirte y te damos el pase para escuchar tu ponencia. Adelante. Gracias, Rodrigo. Voy a compartir entonces una pequeña presentación. Esperen, siempre estas cosas son como... Siempre uno las prueba antes, pero... Ya, ahí se está... Me avisan ustedes cuando está ahí. Creo que está cargando, ¿cierto? Sí, ahora la podemos ver. Sí, ya. Muchas gracias, Rodrigo, a Karina también por la invitación. Yo preparé una presentación más o menos breve. Voy a ir combinando algunas cosas que les voy a ir comentando y otras que tengo ahí escritas un poco para no perderme. No es una presentación muy extensa, ¿ya? Pero ojalá que principalmente pueda invitar como al diálogo. Bueno, como decía Rodrigo, hoy día, este año terminé el doctorado en Trabajo Social Alberto Hurtado y un poco lo que hoy día les vengo a comentar tiene que ver un poco con el contexto de esa investigación en la cual estuve sumergida para el doctorado 4 años, pero que vengo desarrollando, yo diría ya desde el pregrado, que vengo investigando en estas líneas, y la titulé como Trabajo Social y Género entre la neutralidad disciplinar y la ética de la desobediencia. Y quiero, a partir de un poco de lo que me comentaba Rodrigo y de lo que hemos ido, de lo que me comentó de la temática de hoy día, de lo que nos convoca, pensé en una pregunta que pudiera articular, porque la idea no es contarles de mi investigación, puede ser en otra oportunidad si les interesa, sino poder presentar principalmente dos ejes que tienen que ver con el género y el trabajo social en el contexto de mi investigación. Y pensé en una pregunta que pudiera articular un poco lo que yo recogí durante estos años también en esta pregunta, que dice así: ¿cómo pensar el trabajo social cuando el género no es solo un objeto de intervención, sino una estructura epistémica que ha definido quiénes somos, qué hacemos y qué callamos? Esta pregunta de alguna manera yo creo que la pensé porque es una pregunta además que me ha convocado durante muchos años y que de alguna manera intento responder también en la investigación, porque fue sin duda una de las dimensiones que atraviesa toda la investigación y que tiene que ver no solamente con una investigación que se sitúa en el pasado, sino también una investigación que interpela justamente las categorías de intervención, nuestra propia disciplina, la construcción de conocimientos, etcétera, hoy día, en el presente, no solamente a partir de las identidades, ¿cierto?, de lo que somos, de lo que hacemos a través de nuestras intervenciones, sino también a partir de los silencios, que fue uno de los hallazgos interesantes también, creo yo, de mi tesis. Bueno, entonces mi investigación se inserta justamente en ese cruce entre la memoria, el género y la ética profesional, en un intento por reconstruir de alguna manera o aproximarme a la genealogía de estas asistentes sociales que en tiempo de terror, en la dictadura, ¿cierto?, desobedecieron lo que fueron los mandatos del Estado, no solamente de cualquier Estado, sino de un Estado patriarcal y del propio campo profesional que se instala en ese minuto. De alguna manera nuestra historia profesional, ¿cierto?, se inserta en este contexto, en estas ideas del disciplinamiento del género. Nuestra historia profesional, ¿cierto?, viene muy vinculada, o la historia profesional yo diría más bien tradicional, porque hoy día también tenemos relecturas respecto a Mary Richmond, a nuestras precursoras, etcétera, que son bien interesantes y que aportan otras miradas justamente desde el género, para un poco romper con estas ideas desde el control y el disciplinamiento, que de alguna manera son las narrativas que predominaron por mucho tiempo la historia y la genealogía de nuestro trabajo social. Pero sin duda hay algo de eso,
porque ese servicio social a partir del siglo XX justamente, de alguna manera, estaba muy vinculado o materializado, ¿cierto?, a partir de un ideal más bien tecnocrático, ¿cierto?, un ideal asistencial, higienista, etcétera. Y específicamente durante la dictadura, la profesión, que es el contexto además de mi investigación, la profesión se reconfigura bajo los principios de la eficiencia, la neutralidad y la obediencia institucional. Recordemos que muchas de las universidades y las carreras fueron cerradas, ¿cierto? Algunas fueron modificadas completamente, estudiantes que fueron expulsados, detenidos desaparecidos, etcétera, fueron intervenidas, ¿cierto? Y el saber técnico de alguna manera se volvió un instrumento de biopoder, como diría Foucault. En ese sentido, entonces el género no fue una categoría que desaparece en el contexto de la dictadura, sino que de alguna manera viene a transformarse como lo que yo denomino como un lenguaje silencioso de ese orden patriarcal que impone el régimen durante ese tiempo, ¿ya? Y que de alguna manera establece un modo de organizar los cuerpos, las emociones, pero también los saberes que se producían en ese tiempo. Ahí tomo algunos aportes de Lugones de la colonialidad del género, ¿cierto? De que señala que el género no solamente va a producir estas jerarquías entre hombres y mujeres, sino también entre las formas de conocer. Y en ese sentido, en el trabajo social, esa jerarquía en el contexto de la dictadura se tradujo muchas veces en una obediencia epistémica, una sujeción, ¿cierto?, a modelos racionalistas, eurocéntricos, que marginaron muchas veces las experiencias y saberes de esas mujeres, especialmente de las asistentes sociales, que son los sujetos de intervención de mi investigación doctoral. Federici ahí recuerda justamente a partir del trabajo del cuidado que históricamente las mujeres hemos sido asignadas a las tareas del cuidado y en el contexto de la dictadura, ¿cierto?, fue una tecnología de reproducción de orden capitalista y patriarcal la que se instala principalmente. En ese sentido, el contexto justamente al cual yo me refiero, en el cual se inserta en mi investigación, fue un instrumento de control muchas veces, pero también un campo de resistencia. Y ahí muchas veces haciendo la alusión a algunas historiadoras del trabajo social en torno a las luces y sombras del trabajo social, que es un poco lo que yo voy ahí, ¿cierto?, de alguna manera profundizando. Mi tesis de doctoral, ¿cierto?, tiene por nombre Insurrectas y Desobedientes, y de ahí, bueno, este nombre deriva un poco de lo que les he comentado anteriormente, Insurrectas y Desobedientes, las prácticas de intervención de asistentes sociales frente a la violencia política sexual durante la dictadura. Em, yo ubico mucho tiempo, trabajé, como decía Rodrigo, y he trabajado en temas de violencia de género, en violencia política sexual, pero además me interesaba trabajar con esta idea triple de esta mujer, asistente social, que también muchas veces fue víctima, ¿cierto?, de violencia política sexual, pero también atendió a otras mujeres y también se resistió y se organizó frente a un régimen, ¿cierto? Y esto lo trabajo principalmente desde un enfoque más bien feminista, situado decolonial, que me permite de alguna manera considerar a estas profesionales, no todas por cierto, desde un lugar y desde una posición en que ellas rompen con esta obediencia institucional a un costo no menor que tiene que ver con la propia vida y que ejercen, ¿cierto?, en ese escenario de desaparición, de tortura, una ética del cuidado que yo denomino subversiva. Lo que encontré en el relato de estas asistentes sociales, bueno, como les decía, yo entrevisté a más de 20 asistentes sociales que trabajaron en distintos organismos de defensa de los derechos humanos, desde Arica hasta Valdivia, las que pude ubicar. Me encontré con ellas durante 2 o 3 oportunidades para realizar las entrevistas, pero previo a las entrevistas también me reuní con ellas, ya, porque ahí hay un tema de metodología justamente desde los feminismos que relevan justamente la construcción de un vínculo, el reconocimiento del sujeto, etcétera, que de alguna manera era necesario metodológicamente para poder desarrollar también una metodología que tuviera estas consideraciones a propósito de que la temática que abordaba yo era una temática que además no solamente la abordaba desde la producción del conocimiento, sino también desde los afectos, del dolor y de las emociones que produce este tipo de situaciones. Entonces, lo que encontré en estas mujeres y en sus relatos no solamente fue la historia de sus luchas, de su organización, de su resistencia, sino también una epistemología viva. Es decir, cierto, mucho saber y mucho conocimiento poco explorado, porque además históricamente las mujeres hemos estado situadas en el campo o en los ámbitos de la ayuda, de la periferia,
Hay un libro muy interesante que habla justamente de las mujeres ayudistas en la dictadura y cómo estas mujeres, por años, ¿cierto? Sus prácticas y sus formas de ayuda fueron fundamentales también para generar una organización y una resistencia que derroca finalmente al régimen, pero son las historias menos contadas, porque además las historias o las narrativas de la dictadura han sido mayoritariamente masculinas, ¿cierto? Tanto como de los agresores como de quienes la defendieron también. Entonces, en esta epistemología viva, lo que yo encontré fueron modos de conocer y de actuar que se alejaron justamente de ese tecnicismo institucional que se había instaurado desde el régimen en adelante. Recordemos que es interesante la historia cuando uno empieza a profundizar, ¿cierto? A navegar en cómo el régimen, principalmente con el trabajo social, hace acciones que fueron muy emblemáticas y simbólicas en términos de cerrar las escuelas de trabajo social en todo Chile. Algunas resistieron, ¿cierto? Con un costo, insisto, muy importante también en mucha gente que desapareció, pero hay una impronta, yo diría, importante del régimen en ocuparse de las escuelas de trabajo social para hacerlas desaparecer, ¿ya? Silenciar e intervenirlas rápidamente. Y de alguna manera estas mujeres, ¿cierto? Que muchas de ellas pasan a la clandestinidad, otras de ellas pasan, siguen trabajando en la academia, con una lógica totalmente tecnocrática, distinta. Recordemos que ahí de alguna manera se instala toda esta lógica, desaparece toda la lógica comunitaria del trabajo sindical, ¿cierto? En la industria, y aparece esta lógica más bien centrada en el marco lógico, en el ciclo evolutivo del desarrollo, el caso, la comunidad, el grupo, etcétera. Pero muchas de estas mujeres también, a pesar de estar en estos, porque había que sobrevivir y seguir en estas instituciones, continúan en otros espacios fuera de sus horarios, haciendo resistencia, haciendo organización y desarrollando una práctica tremendamente importante, ¿ya? Estas asistentes sociales, además, muchas de ellas, que es lo interesante, muy jóvenes, ¿ya? Yo hoy día las entrevisté, o digo hoy día, el año pasado, esto fue el año 2024 principalmente, el rango de edad fue desde los 63 hasta los 80 y tantos años, pero mujeres con una lucidez tremenda, ¿ya? Que, o sea, también hay de alguna manera, yo disputo esta idea de que la vejez también se encuentra en el olvido, porque en estas mujeres había mucha historia, ¿ya? Pero cuando vamos a recordar sus historias de resistencia, la mayoría de ellas eran muy jóvenes, muchas de ellas se habían casado tempranamente, estamos hablando de la época de los 60, los 70, criando hijos y trabajando en las instituciones de defensa de los derechos humanos, se enfrentaron además a esta violencia estatal con herramientas muy modestas, por así decirlo, modestas que tenían que ver con visitas, acompañamientos, conversaciones en secreto, escrituras ocultas, gestos de cuidado, pero que fueron tejiendo distintas formas de resistencia, ¿ya? En un contexto, insisto, y perdón que sea majadera en repetirlo, pero donde lo que se arriesgaba era la propia vida, ¿ya? Podríamos nombrar tal vez algunos hallazgos, ¿ya? Que fueron apareciendo justamente en esta clave del género y trabajo social. Uno de ellos que tiene que ver con el cuidado como resistencia, estas mujeres que atienden a otras mujeres que habían vivido experiencias de violencia sexual en centros de tortura. Bueno, yo no lo abordo aquí, pero uno de los hallazgos justamente y que resulta también, y tal vez en otro minuto que podamos abordarlo más mayormente, yo encuentro muchas situaciones y relatos de violencia sexual que ocurren fuera de los recintos, evidentemente en recintos secretos de la DINA, la SNI, pero muchos de ellos que no son documentados por los informes Walech-Rating que ocurrían en los espacios de los allanamientos, en las ocupaciones que hacían los militares, por ejemplo, en poblaciones, en comunidades, sobre todo en los sectores, por ejemplo, en la norte, en el sur, en los poblados, en las comunidades rurales, que son incluso experiencias poco conocidas. De hecho, hay muchas situaciones que pude encontrarme de mujeres que eran sacadas de sus propias casas, llevadas incluso afuera del país para ser explotadas sexualmente y de luego traerlas nuevamente, y situaciones que se produjeron por muchos años. Pero insisto, esas son otras historias que podemos abordar en otro minuto. Pero para no irme del tema, uno de los primeros hallazgos, ¿cierto?, tiene que ver con el cuidado como resistencia, cómo estas mujeres cuidan a otras mujeres que habían vivido, ¿cierto?, esta experiencia no como una acción compasiva, ya que es muchas veces como ha sido leído, sino más bien como un acto político que desafiaba justamente a este Estado patriarcal y militar. O sea, hablar de la experiencia de violencia sexual en el contexto de la dictadura era desafiar absolutamente este estado de régimen patriarcal, ¿cierto?, donde de alguna manera las mujeres que lo habían vivido desde la lectura y desde la lógica militar era porque se lo habían merecido, porque habían estado en contacto, en actividades políticas que a las mujeres no les correspondía.
o eran pareja, ¿cierto? Muchas veces de personas militantes, incluso se les desconocía a ellas su propia historia de militancia y se les agredía más bien por ser pareja de, muchas veces. En ese sentido, esta ética del cuidado, como plantea, por ejemplo, Joan Tronto, se juega esta dimensión pública de la responsabilidad. Y ahí una de las cosas con las que yo disputo también, interpelo investigación, tiene que ver con el silencio, que estas situaciones, y esto de alguna manera lo confirman, sobre todo el informe Rating, que habla poco, muy poco de la violencia sexual, ¿cierto? En el informe de la Comisión Walech 1 y 2, mucho más, pero inicialmente aparece esta idea de que la violencia sexual no se habla, se silencia, y la verdad es que ese silencio está muy vinculado muchas veces al temor, a la vergüenza, que no es que no esté presente, pero se desconoce otro ámbito de silencio que tiene que ver con la responsabilidad y el cuidado por lo cual estas mujeres callaron, por preservar frente al horror de lo que habían vivido a su familia, a la comunidad y a un tejido social que estaba absolutamente fracturado. Entonces el silencio no solamente responde al miedo, a la culpa y a la vergüenza de lo que vivieron, sino también a esa responsabilidad de cuidar, ¿ya? Y que tiene que ver con una dimensión política del cuidado distinto a cómo ha sido leído, ¿ya? Em, Estas asistentes encarnaron justamente un cuidado desobediente que reconocía la dignidad cuando el régimen solamente veía amenaza. Otro de los hallazgos tiene que ver justamente la memoria como método, ¿ya? En el proceso de investigación también comprendí que estas memorias no eran solo un objeto, sino también un método de conocimiento. Siguiendo a Yale y a Bernasconi, en ese sentido la memoria se volvió un campo de disputa donde los silencios también muchas veces aparecen como datos. Y escucharlas justamente fue reconstruir una contrahistoria, ¿ya? Una memoria profesional que nunca ha sido registrada en los archivos profesionales, aquello de lo poco que se habla, aquello de esas atenciones o aquellas historias que refieren aspectos que son los aspectos más horrorosos que tienen tal vez los periodos de conflicto social, las dictaduras, que tiene que ver justamente con la ocupación sobre el cuerpo de las mujeres. Un tercer hallazgo que hoy día les quiero comentar lo denomino como esta de desobediencia epistémica, justamente a partir un poco, siguiendo a Miñolo y a Segato, podríamos decir que estas mujeres de alguna manera practicaron una forma de desobediencia epistémica, es decir, se negaron a conocer según las reglas, a seguir las reglas del dictador, ¿cierto?, de la junta militar, y en vez de aplicar protocolos, interpretaron, sintieron, acompañaron, muchas veces en vez de archivar burocráticamente, ¿cierto?, lo que recogían como relato, preservaron afectos. Muchas de las mujeres que yo entrevisté, asistentes sociales, algunas de ellas vivieron la violencia política sexual en sus cuerpos y siguieron trabajando en los organismos de defensa de derechos humanos, atendiendo a otras mujeres pese a lo que habían vivido y entrevistando también a mujeres que habían sido y habían vivido la violencia sexual, señalaban que muchas veces cuando relataban y lograban relatar y nombrar aquello que habían vivido, lo que encontraban no era juicio, sino más bien una escucha, un respeto, un afecto, un contexto de dignidad que proveyeron justamente estas mujeres. Entonces lo que hicieron fue cuidar estos cuerpos vulnerados, no juzgar. Y en ese sentido, todas estas prácticas no son anecdóticas, son de alguna manera lo que yo vuelvo a denominar como estas epistemologías feministas situadas dentro del trabajo social chileno que han sido poco exploradas y que constituyen, ¿cierto?, lo que yo, y por algo denomino mi tesis como insumisa, porque ha sido invisibilizada por la historia disciplinar mayormente, pero que está viva, por supuesto, en la memoria de quienes resistieron y fueron parte de eso. Y ahí está la frase de alguna manera que grafica eso, que dice que justamente lo que en dictadura fue cuidado, hoy lo reconocemos a partir de mi investigación, pero también de otras que han aportado, yo no soy la única que digo esto, lo reconocemos como epistemología, como la construcción de un saber. Entonces, bueno, ¿cuáles son algunas como provocaciones epistemológicas, por así decirle, para ir también pensando y dialogando después con los otros ponentes y con quienes hoy día nos acompañan? El enfoque de género en el trabajo social, ¿cierto? Muchas veces ha sido más bien una estrategia de modernización institucional, transversal, técnica, pero principalmente despolitizada. Pero desde la perspectiva que yo abordo, justamente el género viene a ser mucho más que esta variable o esta información técnica, viene a ser más bien una estructura de poder y de conocimiento, como señala Judith Butler. En ese sentido, la importancia de resignificar el enfoque de género no desde esta transversalización técnica, sino como un marco de interpretación del poder, del saber y del cuerpo profesional.
Así también reposicionar y la necesidad de reposicionar, disculpen, un trabajo social insurrecto, que es como también denomino mi tesis, como una práctica que resiste esta neutralidad, que se sabe situada y que asume el conflicto como una parte constitutiva de su propia ética, ¿ya? Cuando el trabajo social incorpora el género con lente crítico, lo que emerge no es solo un campo de intervención, sino una interpelación a nuestra propia historia, porque el género en nuestra profesión fue el dispositivo que nos domesticó muchas veces, pero también el lugar desde el cual comenzamos a desobedecer. En ese sentido, desde los feminismos del sur, por ejemplo, desde Lugones, desde Salles Valencia, desde Segato, en ese sentido, aprendemos que la desobediencia epistémica no se ejerce solo en la teoría, sino en la práctica cotidiana, en la forma de escuchar, de nombrar y de cuidar, ¿cierto? Y por eso yo hablo de un trabajo social insurrecto que renuncia a esta neutralidad y asume el conflicto como un principio ético del trabajo social. La insurrección en ese sentido viene a ser aquí no un gesto violento, sino un movimiento de reapropiación del sentido del cuidado. En ese sentido, las prácticas que analizo nos invitan justamente a pensar el género no como algo que añadimos a la intervención, sino como la condición desde la cual toda intervención es posible o imposible. El género de esa manera organiza el poder, define los silencios, selecciona las memorias y precisamente allí, en los márgenes de lo indecible, se producen estos saberes más potentes. Entonces, una pregunta que yo invito también a reflexionar hoy día es que, ¿qué significa investigar para hoy día, quienes también están en pregrado y están en proceso de formación? ¿Qué significa investigar e intervenir desde una ética feminista en una profesión que históricamente ha sido feminizada, pero no necesariamente feminista? Y desde ahí, ¿cierto? Voy al cierre y lo pongo entre preguntas porque es un cierre abierto, la verdad, porque lo que invita es más bien a reflexionar a partir de lo siguiente. En una de las entrevistas, una de las asistentes sociales con las cuales yo converso me dijo, nosotras no sabíamos que éramos feministas, solo sabíamos que algo había que hacer. El sentido de urgencia fue vital en la práctica de la defensa de los derechos humanos. Esa frase de alguna manera resume esto, ¿cierto? El espíritu de lo que yo llamé una memoria insumisa al trabajo social, que es más que todo un conjunto de prácticas que no respondieron a un plan de intervención, sino a una ética encarnada en la vida de estas mujeres. Hoy, por ejemplo, cuando el neoliberalismo redefine justamente el cuidado como servicio y la formación profesional muchas veces se vuelve más técnica y los espacios de problematización y diálogo parecen más escasos, recordar esas experiencias no es recordar un pasado nostálgico, es, cierto, un imperativo para mí porque implica no abandonar nuestro futuro, luchar por un futuro distinto. Porque desobedecer de alguna manera ese mandato del cuidado no significa abandonarlo, sino recuperarlo como una praxis emancipadora, como un lenguaje político y como una ética de la memoria. En última instancia, lo que viene a estar en juego, ¿cierto? No es solo cómo intervenimos, sino desde dónde conocemos. Y algunos de los desafíos en ese sentido vienen a ser justamente releer las memorias profesionales desde los saberes feministas, revisar la formación universitaria y las epistemologías que legitiman ciertas voces y a otras silencian, y pensar el género no como este objeto de intervención, sino como eje de transformación ética. Y quizás la pregunta más urgente para nuestro tiempo viene a ser de alguna manera a partir de que las asistentes sociales que cuidaron en dictadura no solo salvaron vidas, sino que preservaron la posibilidad de nombrar aquello que era innombrable, en mi caso, que es lo que yo investigo, la violencia política sexual, viene la pregunta de si podemos hoy volver a desobedecer, pero desde el conocimiento de la recuperación de esas memorias y de ese saber que se construyó en épocas de terror que esperamos nunca más vuelva a repetirse en Chile. Muchas gracias. Muchas gracias, Catherine. Qué profundo y qué convocante tu ponencia, porque sobre todo nos invade en un contexto donde de alguna manera estamos siendo interpelados e interpeladas constantemente como disciplina. A mí en particular me parece muy interesante que, especialmente porque tenemos un público que son estudiantes, ¿no? Y estudiantes de primer año, principalmente, el poder hacer esta conexión con la historia reciente, una historia Ujú. dolorosa, una historia que no se ha superado
y que desde la disciplina también tenemos una deuda inmensa, que es la de reconocer el trabajo principalmente de las asistentes sociales, como tú lo dices, en un contexto donde todo lo que fuera ayuda estaba sancionado incluso con la propia muerte. Y Sí, quizás, a pesar de que han pasado 50 años, que es nada en la historia, lo que hoy ocurre es de alguna manera encontrarnos a puertas de un espacio donde muy probablemente se repita esa historia en algún lugar del mundo. Sí, eso está repitiendo, la verdad, ¿no? sí, Y, y esa es una llamada urgente a reflexionar, a mirarnos también como profesión, como disciplina. Así que te agradecemos, Catherine. Vamos gracias. a dejar el espacio final para las preguntas. Yo sé que hay muchas preguntas allí que nuestras y nuestros estudiantes van a estar haciendo. Así que te agradecemos y Gracias. que en un ratito más podamos hacer este espacio final de debate. ¿Sí? Ok, gracias. Muchas gracias, Catherine. Bien, para continuar con este espacio tan interesante, les quiero presentar, bueno, muchos de ustedes ya le conocen, a nuestro querido profesor Francisco Farías Mancilla. Él es trabajador social de la Universidad Católica Silva Enríquez, es magíster en Ciencias Sociales de la Universidad de Chile. Actualmente es encargado del área de convivencia de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile y docente adjunto de la carrera de Trabajo Social de la Universidad Autónoma. Él, además, es integrante del colectivo Pelota al Piso y hoy nos va a presentar un trabajo en torno, bueno, él lo va a explicar evidentemente más en profundidad, sobre un eje súper interesante y que muchos y muchas están especialmente interesados en escuchar, que es sobre fútbol, masculinidades y sociedad. Así que le damos el paso ahí a Francisco. Muchas gracias, Rodrigo, por la presentación, bueno, y a la carrera, por la invitación. También ahí agradecer a Catherine su presentación. Yo había estado también siguiendo lo que había sido su investigación, porque, bueno, soy cercano a mucha gente, la Alberto Hurtado, y claro, pues, Catherine es nuestra primera doctora en Chile, pues eso también es algo que nos debería poner contentos y contentas a todos los que estamos acá. Y también algo que me hizo ver Catherine es que en la medida que le iba escuchando, pensaba que este encuentro en el que estamos ahora es una conversación entre generaciones al interior del trabajo social, a propósito de los 100 años, porque muchas de esas colegas fueron mis profesoras, en la Silva Enrique, entre el 2001 y el 2005, entonces también veo eso ahora en el encuentro con los estudiantes que están conectados, entonces también eso me genera mucha gratificación. Nada, pues yo, como bien decía Rodrigo, les quiero presentar una reflexión que tiene una patita en el mundo de las organizaciones sociales, en el mundo militante, en las organizaciones de varones, y por otro lado, lo que tiene que ver con mi propia formación y mi quehacer profesional en tanto trabajador social, que en este cruce, cuando me tocó elaborar esta ponencia, hay un momento donde coincide en mi salida de la universidad, por un lado, y todo lo que es mi inicio profesional y también lo que inaugura mi organización en ese tipo de espacio. Así que nada, también traje un PPT muy de referencia, muy cortito. Voy a intentar compartirlo para que nos ayude como a poner las ideas en conversación. Ustedes, por favor, me dicen si es que se ve. Ahí ya lo vemos. Ya, perfecto. Entonces, ese es el nombre de la presentación, que se llama Hacerse hombre a través del fútbol, reflexiones militantes y profesionales de un trabajador social. Aquí mis compañeros del colectivo me piden que dé el Instagram del colectivo por si quieren ver el trabajo que hacemos y todo. Ahí nos pueden seguir. De hecho, ahora hace algunos minutos publicamos una columna. Después les voy a contar más de esos artefactos pedagógicos, cuáles son los fines que tienen. Pero desde ahí hablo, o sea, estoy acá en tanto trabajador social, pero también estoy en tanto integrante de una organización social. Lo primero
ocupando como la metáfora futbolera, como en un primer tiempo, si ustedes quieren, en una primera aproximación, me gustaría compartirles 3 grandes insumos que yo creo que nos podrían ayudar a poder situar esta conversación. Independiente si a uno le gusta o no el fútbol, a mí creo que sirve mucho como metáfora para mirar como en términos estratégicos el momento en el que estamos y también hacia dónde queremos movernos. Los puntos que yo les propongo en este primer tiempo son todo lo que tiene que ver con formación y los primeros lentes, todo lo que tiene que ver con el segundo punto que yo nominé como aprender a mirar distinto, y los primeros cruces con la profesión. Y ahí lo que me gustaría como plantearles que una cuestión basal para mí es que hay un elemento fundamental en mi socialización como varón, y que tiene que ver con que yo soy una persona que le gusta mucho el fútbol, que lo consume, que lo ha practicado, que ha sido un elemento que ha estado presente en mi biografía. Yo crecí en una familia de colocolinos y colocolinas, yo soy de la católica, bueno, esas cosas pasan a veces. Y en ese contexto yo crecí en San Joaquín, en la zona sur de Santiago, en el paradero 14 de Santa Rosa, ahí crecí yo, y un contexto muy futbolero, las canchas, los equipos de los barrios organizaban mucho de la vida comunitaria en los 80, en los 90, y en ese contexto mis primeros aprendizajes sociales, lo que las ciencias sociales llaman como los procesos de aprendizaje, cuando uno entiende cómo funciona la sociedad, cómo se ordena, para mí el eje del fútbol yo diría que ha sido constitutivo de quién soy. Y en ese sentido, contarles cuestiones como que les pueden parecer muy, muy cotidianas, pero para mí son fundamentales, porque en la medida que uno, creo yo, que creemos en pelota al piso, en la medida que le hacemos preguntas a nuestra experiencia, podemos construir aprendizaje. Por ejemplo, jugué en un club de barrio, jugué en los recreos en la escuela en las cuales yo estudié, después cuando me cambié de casa más grande viví en la comuna Independencia, cerca del Estadio Santa Laura, entonces también ese ambiente estuvo presente, y en ese sentido todo lo que se juega en el fútbol, incluso, ojo, estoy pensando entre quienes lo practican, quienes no lo practican, a quienes les gusta, a quienes no les gusta, quienes han tenido mala experiencia con el fútbol, en fin, todo lo que gira en torno a ese mundo. Yo diría que en el caso de los varones como grupo social, yo diría que es un lugar donde uno aprende a ser hombre. Es un lugar donde uno aprende a ser hombre y, por ejemplo, a través de esas experiencias, por ejemplo, me gritaron triunfos en la cara, a propósito de la derrota, esta como práctica de gritarte el triunfo, esto como que perdiste. También, a su vez, yo también hice lo mismo, grité otros triunfos en la cara, me dijeron maricón por perder, poco hombre, todo eso que circula en los discursos, en las prácticas, en los imaginarios en torno al fútbol. Y también, algo importante, que en ese contexto, por ejemplo, todo lo que, como la imagen de la feminización, a partir de la cultura de la violación, circula cuando está presente la derrota en el fútbol. La idea de que si yo le gano a un rival, ya sea en el fútbol profesional o también en el recreo, en la básica, en los colegios de sus hermanos más pequeños, más pequeñas, de sus hijos, de sus hijas, no sé. Cuando eso ocurre, cuando alguien pierde, desde un tipo de masculinidad, lo que Connell nombra como el proceso de masculinidad hegemónica, eso habilita para pensar esa práctica como un proceso de violación, de sometimiento, de derrota, de burla, lo que en el sistema escolar le llaman bullying. A nosotros nos gusta en pelota al piso decirle a eso hostigamiento. Y eso es interesante porque ya nos va mostrando algunas pistas a propósito de nuestras propias biografías como una fuente de aprendizaje. Hoy día ya no voy tanto al fútbol, sin embargo sigue estando presente a propósito de este cruce que me gusta hacer entre fútbol, masculinidades y sociedad. Eso es lo primero. Segundo punto, lo que habíamos nombrado como masculinidad en la cancha, y como bien yo les decía, el fútbol me formó harto en esto de las masculinidades. Me formó harto
Y por ejemplo, a propósito de esta idea como de la cultura de la violación presente en el fútbol, hay una práctica que yo no sé si ustedes a lo mejor la conocen o la han escuchado por ahí, y que cuando se juega en el fútbol, cuando te hacen un hoyito, no sé si esta imagen, no sé si les evoca algo, como que te hacen un hoyito, que es básicamente que te pasen la pelota entre las piernas. Eso en el mundo del fútbol masculino evoca mucha, alguien podría mirarlo como alguien muy talentoso, alguien con mucha habilidad que hace esa práctica, pero en el fútbol jugado mayoritariamente por varones, eso ha sido construido tradicionalmente como una, a propósito de lo que les señalaba anteriormente, como una forma que te habilita en la humillación. Y en las reflexiones, en los talleres, en los espacios en los cuales hemos trabajado esto en escuelas, en centros comunitarios, en estos 20 años que hemos trabajado desde la organización social, lo que nos plantean es que como cuando hemos problematizado, bueno, ¿qué implica eso ¿qué implica eso en esta práctica? Juega con la figura de ser penetrado, lo que en ese encuentro social sería leído como ser feminizado. Y esa feminización en el encuentro entre varones es un terror que habita los encuentros entre varones. Y eso es bien interesante porque a nuestro juicio ahí se juega parte importante de la forma en cómo los varones hemos construido nuestras masculinidades, pero también cómo nos tratamos en las relaciones con otros, con otras, pero también con nosotros mismos. Es algo también que les voy a contar más adelante. En ese sentido, alguien podría decir, bueno, si el fútbol tiene todo esto, ¿por qué lo sigo disfrutando? ¿Por qué lo sigo consumiendo? Es una buena pregunta, a propósito del régimen de mercado en el que estamos, pero más allá de esta reproducción de estas dominaciones, me parece que el fútbol igual habilita una serie de otros encuentros. A mí también me gusta la literatura, y Lemebel decía que el fútbol es otra mariconería, en el entendido de que permite el encuentro, el tacto, el beso, el abrazo, muchos encuentros que entre varones tienen una distancia desde la heteronorma. Entonces también yo creo que en ese sentido, así como Catherine hablaba de las luces y de las sombras, acá también uno podría aplicar ese concepto en el fútbol. O sea, el fútbol reproduce, domina una serie de dominaciones, pero también tiene prácticas de resistencia. Yo diría, y esto es para que lo podamos problematizar, que es de los pocos espacios sociales y comunitarios que nos van quedando. Ahora, por ejemplo, le hago un spoiler, yo que partí jugando en clubes de barrio solo de varones, hoy día juego futbolito mixto. Y es interesante lo que se está dando en esa transición del fútbol mixto. Ya les contaré también de eso. Por eso, en ese sentido, a mí me parece que es una buena plataforma para mirar la relación fútbol-sociedad-masculinidad. Tercera idea, para cerrar el primer punto, esta idea de poner la pelota al piso, es una cuestión bien futbolera, pero básicamente en el fútbol se dice que los equipos, cuando no saben qué hacer con la pelota, juegan a pelotazos, y la pelota anda por el aire, allá, para acá. Y eso es más bien, remite como a una idea de no saber qué hacer. Bueno, muchas veces en la sociedad en la que vivimos, nosotros mismos, en nuestras organizaciones, en los espacios en los que habitamos, no sabemos qué hacer tampoco con las cosas que nos están pasando. Entonces, por eso la imagen de la pelota al piso tiene que ver con, a ver, paremos un poco esto, pensemos, observemos, miremos qué posibilidades tenemos para poder, en el fondo, articularnos de otro modo. Y ahí, por ejemplo, cuando yo vuelvo a mi experiencia inicial, en tanto en mi participación actual en el colectivo Pelota al Piso, a mí, por ejemplo, nos encontramos en el fondo con estas preguntas: ¿qué aprendemos jugando? ¿Qué valores se promueven en esa práctica? ¿Cómo el fútbol moldea nuestras relaciones de género? Y en el caso de Pelota al Piso, desde la educación popular, lo que hemos encontrado, lo que hemos explorado mediante distintos formatos, distintas pedagogías, si ustedes quieren, lo que nos hemos encontrado es que en el fondo, más que moralizar el fútbol, de si es bueno o malo, de si uno está a favor o en contra, lo que nos interesa es problematizarlo como una práctica.
problematizarlo como una práctica, y convertirlo en un recurso pedagógico para vivir mejor. Para vivir mejor. Eso es un poco lo que hemos intentado hacer desde el trabajo que hacemos en Pelota al Piso. Eso como un primer punto de entrada. Voy a avanzar a la siguiente. No sé si cambia la lámina. Allí sí. Ya. Segundo tiempo, ya. Termina el primer tiempo, tuvimos un ratito de descanso, y en este segundo tiempo, una de las cosas que nosotros identificábamos es que, y la metáfora que nos gusta decir es que el fútbol es una escuela social. Y en ese sentido, cuando hablamos que es una escuela, lo que estamos tratando de decir es que este conjunto de aprendizajes que ahí se juegan, pueden ser puestos, pueden ser problematizados, pueden ser tematizados, en la medida que le demos un lugar. Y algo que hemos identificado, tanto para la gente que se ha especializado en los estudios de masculinidades estos últimos 20 años, y la gente que ha venido investigando en el trabajo específico con varones, es que una de las mayores dificultades con las cuales nos encontramos es que no hay una conversación. Nosotros le llamamos a eso que no hay un espacio social para conversar de estos temas. No hay un espacio social para poder hablar de cómo los hombres nos hacemos hombres en sociedad. Dicho más sencillo, es cómo los varones nos estamos viviendo toda esta serie de transformaciones sociales, políticas, culturales, económicas, cómo nos la estamos viviendo hoy día en esta sociedad. Un poco con los desafíos que decía Rodrigo, con lo que también Catherine nos planteaba de también cómo es, me gustó el concepto que ocupó de las desobediencias. Uno podría preguntarse a la luz de lo que Catherine nos ponía sobre la mesa, bueno, aquí no estamos desobedeciendo los varones en nuestros aprendizajes de género tradicionales. Sería una pregunta que nos podríamos hacer. Si la quisiéramos hacer propositivamente, ¿qué deberíamos, para vivir mejor? Cuando digo para vivir mejor, no lo digo solo en términos individuales, para vivir mejor socialmente, ¿qué deberíamos desobedecer? Ya que apareció un referente que también para Pelota al Piso, Rita Segato, ¿cuáles serían los mandatos patriarcales a los cuales los hombres deberíamos desobedecer como grupo social para vivir mejor, para que nuestras comunidades, para que nuestros cursos, para que nuestras investigaciones, para que nuestras colegas, para que todo ese conjunto de personas pueda vivir mejor? Y en ese sentido, una de las cosas que reconocíamos nosotros de esa experiencia es que de algún otro modo, ese ejercicio implica hacer una cierta pedagogía, y ahí nosotros hemos sido capaces de hacer una autocrítica. Quizás esto a los chiquillos, chiquillas que están escuchando esto ahora podrán preguntarse, bueno, ¿y esto qué plataforma tiene? ¿Qué plataforma tiene? ¿Dónde uno encuentra esto? Y sí, pues ahí hay una autocrítica que nos hacemos, una autocrítica pedagógica, porque no hay un movimiento de hombres contra la violencia patriarcal, contra el sexismo, contra los feminicidios. No hay grupos de varones protestando contra eso, como si hay movimiento de pobladores, como si hay movimiento feminista, en fin. Uno en estas 2 décadas no encuentra, en el fondo no encuentra esa fuerza política. Más bien hay como investigación, hay algunos otros trabajos por aquí y por allá, pero no hay una fuerza. Nosotros ahí lo nombramos como que los grupos de varones no lograron salir de la movida, porque ni siquiera hubo movilización, ni menos movimiento. Más bien nos quedamos en la movida en torno a una cierta experiencia, a consolidar una cierta grupalidad, a un encuentro, que eso tiene una serie de réditos, como ustedes quieran, pero no logramos convocarnos de manera colectiva, con mayor fuerza, y eso da para otra conversación, pero parte importante de nuestra hipótesis es que eso tiene que ver con la erupción de lo que fue el Mayo Feminista, nuestra incapacidad para ser parte de ese proceso
desde el lugar que nos corresponde, desde nuestros propios procesos, desde nuestro propio trabajo con otros varones, en fin, y no sobrevivimos a esa irrupción. Más bien quedamos ahí, si ocupamos la metáfora futbolística, quedamos fuera de juego. Eso. Lo último, ya para ir cerrando, y que tiene que ver con esta lógica como del tiempo extra, la vinculación entre la vida, la profesión y la militancia, es que cuando yo me formé como trabajador social, cuando yo estudié en la Silva Enrique, al principio del siglo XXI, me gusta decir eso, al principio del siglo XXI, cuando me formé en la Silva Enrique, yo no tuve ningún ramo, ninguna hora destinada a teorías de género, feminismo, nada. Y más bien yo me encuentro de salida con el grupo que yo hice la tesis, la investigación. Me acuerdo que hicimos un estudio de caso con enfoque etnográfico y estábamos investigando las identidades juveniles de los grupos de mujeres en el mundo hip hop. Entonces, nuestra profe guía nos dijo, ya, esto es un estudio de caso, pero como tiene enfoque etnográfico, a la calle. Empezamos a participar de los circuitos del mundo hip hop, y ahí, haciendo ese trabajo etnográfico, haciendo todo lo que Duarte le llama la construcción del objeto de investigación, como el objeto se va moviendo, tiene vida, nos dimos cuenta que no teníamos una cuestión elemental que era para comprender la relación de las mujeres, de estos grupos de mujeres, en el mundo hip hop. Y veíamos cosas que pasaban, pero no sabíamos nombrarlas, no sabíamos nombrar lo que estábamos observando. Y gracias al trabajo ahí pedagógico con nuestra profe guía nos dijo, ya, vayan a buscar una perspectiva que se llama género. Y ahí, imagínense, ya de salida, yo me encuentro con esa categoría y es todo un mundo, porque imagínense, o sea, como, ¿qué es una perspectiva primero? ¿Qué es el género? ¿Qué tiene que ver el género con el trabajo social? ¿Qué tienen que ver los varones en ese sentido? En fin, entonces, yo también quisiera como mostrar eso como un hallazgo de salida, y más bien mi formación ha sido desde la organización social, y después, bueno, en otros espacios más formales, si ustedes quieren, pero es interesante porque, tal como Catherine decía, me permitió, en mi ejercicio profesional, me permitió, si ustedes quieren, me permitió hacer este cambio de lentes, en tanto empecé como a hacer el cruce, empecé a observar lo que había aprendido inicialmente con esta perspectiva, para poder observar lo que yo veía, lo que yo observaba en la intervención. O sea, ahí me parece clave poder hacer ese reconocimiento y sobre todo poder en el fondo pensar cómo con esto termino, cómo este escenario nos desafía, y en ese sentido, a propósito de la desobediencia que apareció en la presentación anterior, por ejemplo, cómo los varones, a propósito de la experiencia potente de las mujeres en dictadura, de la recuperación de la democracia, por ejemplo, cómo los hombres, los varones, en tanto sujetos de género también, por ejemplo, no hemos problematizado suficientemente, por ejemplo, la muerte de varones jóvenes en el servicio militar. Lo de Antuco, por ejemplo, en la década del 2000, es un acontecimiento que yo diría que marca la violencia del Estado en contra de varones pobres, y está ahí. Y los varones, como grupo social, no lo hemos reivindicado. El año pasado también pasó en el servicio militar, y está siendo un espacio en democracia también muestra la continuidad de las violencias. Muchas gracias. Muchas gracias, Francisco, por tu intervención. Qué interesante, además. Bueno, los aplausos también para tu intervención. Qué interesante poder reflexionar sobre algo tan elemental, quizás para quienes estamos dentro de la academia, como son las diferencias, ¿no? Catherine, por un lado, nos planteaba esta idea de generar una reflexión donde se incorpore la violencia como un eje de análisis, ¿no? La violencia que está tan normalizada. Y tú también planteas allí cómo la violencia transversaliza la práctica del fútbol. Y la violencia expresada también como una acción coercitiva contra quienes no ejercen una masculinidad hegemónica, como dicen varios autores y autoras, ¿no?
y cómo esa masculinidad hegemónica también se transforma en un mecanismo de asedio y de discriminación hacia otras identidades feminizadas, ¿no? Em, Creo que es la propia Rita Segato que habla de estos mandatos de las masculinidades, ¿no? Que, que plantea estas estructuras que son obligatorias y que permiten a los varones validarse como tal, pero que pasan por precisamente el ejercicio de la violencia, de la dominación y de la violación, incluso, como lo planteabas tú, Francisco. Aquí hay un punto muy interesante de unión entre ambas ponencias, que evidentemente agradecemos porque nos plantean, nos explotan la cabeza, ¿no? Y de alguna manera nos posicionan en la posibilidad de poder reflexionar y poder ejercer quizás un liderazgo desde el trabajo social mayor para profundizar, para estudiar estos temas, sobre todo para quienes están hoy acompañándonos, que son principalmente estudiantes de los primeros años de la carrera. También veo algunos casi colegas que están allí conectados, que les agradezco, pero principalmente son estudiantes que están comenzando la carrera y por tanto estamos intentando abrir estas discusiones para ellos y ellas. Yo les tengo que comunicar que se planteó una situación un poco compleja con Marco desde Brasil. Hay un tema allí tecnológico que lamentablemente no vamos a poder solucionar, así que les transmito las disculpas que él nos plantea a través del WhatsApp porque no va a poder conectarse, así que vamos a invitarle quizás en otra oportunidad a poder compartir su experiencia. Pero esto nos da una oportunidad, ¿cierto? Que es la de poder quizás profundizar aún más las ponencias que nos presentaba tanto Catherine como Francisco. Yo sé que hay muchas preguntas, ¿sí? Y me gustaría comenzar a dar la palabra, ¿sí? Para que podamos conversar con nuestros ponentes, podamos hacer preguntas, quizás aclarar algunas ideas, porque eso también nos ayuda a generar ciencia, ¿no? Y a generar espacios de discusión y pensamiento crítico. Así que vamos a abrir entonces la posibilidad de preguntas. Si gustan, levantan la mano o simplemente prenden su micrófono, lo pueden hacer. También puede ser a través del chat. Yo voy a estar atento allí. Creo que alguien había levantado la mano hace un ratito. ¿Quién le gustaría comenzar con las preguntas? Yo quisiera, Rodrigo, perdón, que antes de las preguntas Sí, solamente hacer a partir de lo que presentaba Francisco, que se lo agradezco mucho, la verdad, porque creo que conectamos mucho en las historias y no puedo dejar de mencionar que en las entrevistas que yo realicé con las asistentes sociales, creo que no hubo ninguna que no me mencionara las situaciones de violencia sexual que en el contexto de la dictadura que habían vivido los hombres y que era un tema que, reconociendo además que lo que conocemos hoy día de violencia política sexual en el caso de las mujeres ha sido parte del ejercicio de las propias organizaciones de las sobrevivientes que han puesto y relevado el tema, no ha sido el Estado que lo ha reconocido, o sea, el Estado lo ha reconocido tardíamente, hoy día tenemos alrededor de 3, 5 causas que reconocen y mencionan, ¿cierto?, en los fallos de la Corte a la violencia política sexual en esa categoría, pero fueron las sobrevivientes las que han puesto y luchado por el reconocimiento de una violencia de género particular específica sobre el cuerpo de las mujeres. Pero también son ellas y las mismas asistentes que yo entrevisté que mencionaban y me lo relataron muchas de situaciones de violencia sexual de los hombres que no aparecen en el informe Valech mencionados, pero hoy día no existen querellas. No existen causas de hombres hoy día por ese motivo. Y me hace harto, a propósito de lo que tú mencionabas, Francisco, a propósito de esta pregunta en torno a la organización de los hombres, para dar cuenta de una situación que también les atraviesa, que también les toca, que también viven, que en el caso de las mujeres ha sido bien compleja, porque además la violencia sexual en el caso de las mujeres hoy día está más reconocida. Hoy día hay dispositivos estatales que la atienden, aun cuando la lucha de las organizaciones tiene que ver con visibilizar esta violencia sexual en su dimensión política y no solamente desde lo patológico, desde la salud mental, desde el daño intrapsíquico, que es donde hoy día, cierto, el Estado responde medianamente.
pero hay una respuesta, un reconocimiento, pero en el caso de los hombres, incluso no hay una narrativa, no hay historias, son muy pocos los relatos, hay algunos, pero son muy pocos. Y efectivamente fue una práctica muy extendida, al igual que el de las mujeres. Entonces creo que ahí, de alguna manera, a propósito de lo que tú decías, Francisco, me resuena esta deuda que hay y esta pregunta en torno a cómo los hombres se organizan un poco para dar cuenta de estas también vivencias. Muy bien. Si les parece, comenzamos con la ronda de preguntas. Tenemos unos 20 minutitos para poder conversar, así que abrimos los micrófonos. Hay un comentario acá a través del chat, lo voy a leer, de Ignacio. Dice, ¿cuáles fueron los límites metodológicos que surgieron en su proceso de trabajo de tesis? ¿Y qué consejos podría proporcionar a aquellos que tienen interés en estudiar o investigar sobre temáticas de género y sociedad? Ignacio Salas. Rodrigo, la También pregunta hay... es para ambos, entiendo, ¿cierto? Porque ambos hemos desarrollado investigación en eso. Sí, lo plantea para ti, Catherine, pero es Ah, evidentemente posible de responder desde ambos, ¿no? Y sí, aprovecho de comentar la otra pregunta, si hacemos quizás un match allí, de Loreto Gutiérrez, que dice para Francisco, ¿cómo es que funcionan las relaciones de poder en las mismas relaciones interpersonales entre los hombres? Qué interesante. ¿Y a qué se refiere usted con el aprender a ser hombre? ¿Qué es el ser hombre entonces? Ups. ¿Les parece no si sé si contestamos me esta pregunta? alcance a esos 20 minutos responder, Claro. Francisco. ¿Qué parte, Francisco? Sí. Ya, mira, estoy de acuerdo con Katherine, no sé si va a poder responder esa pregunta, pero voy a partir con la inquietud que plantea Loreto, que creo que la dejó en el chat, si no me equivoco, Sí, creo que está acá en el chat. la dijo en el chat. Claro, mire, es interesante porque una de las cosas que hemos ido como identificando desde estos 20 años de trabajo en organizaciones con grupos de varones, aquí quiero hacer una mención, ¿no? Hacer un poco de justicia. Parte importante de nuestra formación proviene de los feminismos, o sea, como que los varones que nos comenzamos a colectivizar primero en el colectivo Poroto, que fue una organización que estuvo entre el 2005-2006 hasta el 2017, un poquito más. Es una organización que nace a la luz de distintas fuentes, pero que proviene de trabajo, reflexiones, interpelaciones de los feminismos y que tiene un surgimiento a mitad de la década del 2000, pero claro, no es como que se nos ocurrió a nosotros, no es una idea que cayó del cielo, o sea, más bien tiene que ver con distintas entradas. Y también en ese sentido, haciendo un poco de justicia, parte importante de nuestra escuela tiene que ver con el trabajo de la gente del Salvador, de Centroamérica, del Centro Bartolomé de las Casas. El Centro Bartolomé de las Casas, que es una fundación que después de la Guerra Civil de El Salvador, que fue entre el 80 y el 92, en esa región centroamericana, después de la Guerra Civil seguían teniendo los mismos índices de violencia con y sin guerra, y con un fuerte matiz de género, sobre todo el tema de los femicidios, en fin. Y los compañeros, desde sus aprendizajes en la teología de la liberación, los feminismos comunitarios, en fin, y una serie de otros saberes, desarrollaron un enfoque profeminista en el trabajo de masculinidad y fueron nuestro maestro con quienes nos formamos. Entonces nosotros fuimos a Centroamérica, ellos vinieron a Chile. Entonces, también quiero hacer como eso. No me lo preguntan, pero quería también hacer ese acto de justicia con los compañeros del Centro de las Casas. A ver si puedo responder esta pregunta. Es una tremenda pregunta porque, claro, yo diría que voy a responderlo no fuera, sino de dentro. Voy a contar la experiencia del Poroto, que fue el primer, ahora estoy en pelota del piso, pero el Poroto fue interesante porque la primera como parte del colectivo Poroto estuvo, yo diría que, o sea, no fueron mis compañeros, pero bueno, esta es mi interpretación, estuvo más centrada como en el trabajo en torno a las violencias. En torno a las violencias,
y sobre todo como en el contexto de relaciones cis-hetero. Un poco, ese fue como la entrada, después aparecieron otros temas y todo, pero yo diría que fue como el primer gran como, asunto que nos preocupó, entre otros. Y cuando en el colectivo empiezan a incorporarse compañeros no, bisexuales, compañeros no cis-hetero, esa entrada es problematizada. Y una de las cosas que nos cuestionan los compañeros, por ejemplo, empezando los compañeros gay, lo que nos cuestionan es que la agenda que teníamos inicialmente, voy a decirlo así, era muy hetero, en términos de pensar como la construcción de la masculinidad en un puro foco. Y ahí, a mi juicio, a mi entender, hay una pregunta, una problematización precisamente sobre las relaciones de poder. O sea, cómo en un grupo diverso, cómo se definen las áreas de interés, las áreas de desarrollo. Entonces yo diría que básicamente las relaciones de poder funcionan, a mi juicio, con una lógica de este tipo, con harto ensayo y error, con harta interpelación, con harto ir viendo en el fondo cómo hay cuestiones que, como toda observación es parcial, como hay cuestiones que vamos dejando de lado, otras cuestiones que nos cuesta como tematizar, en fin, entonces yo diría que esa es una experiencia que intenta como aproximarse a la pregunta. Y sobre lo otro que dice esa misma interrogante, sobre esto de aprender a ser hombre, que ser hombre, lo que nosotros en el fondo ocupamos esta idea de hacerse hombre, porque cuando nosotros hemos venido, cuando digo nosotros lo digo en un gran colectivo, como aquí pienso en los salvadoreños, los salvadoreños metodológicamente, y desde la educación popular, preguntan qué significa ser hombre, aparecen tres características, con matices locales, territoriales, pero aparecen tres características. Una es que ser hombre significa fuerza física, tener fuerza física. Otra es tener solidez emocional, como no llorar, todo eso. Y otra aparece la idea de la impunidad. Y eso con matices está trabajado, aparece transversalmente. Y el tema es que ha sido nombrado como la idea del modelo hegemónico de masculinidad patriarcal, a ese modelo los hombres aspiramos constantemente a través de nuestro proceso de socialización y a través de nuestra vida cotidiana, en distintos espacios. El tema es que uno nunca logra dar el ancho, nunca logra calzar en ese modelo. Como no logra calzar, voy a decirlo en estos términos, como no logra calzar, aquello donde no doy el ancho, voy a tratar de aparecer en el fondo en otra dimensión donde yo a lo mejor sí tengo mejor posición, le voy a poner más luz para que se vea más esa dimensión. Pero aquellos lugares donde no doy el ancho, lo voy a tratar de esconder, lo voy a tratar de minimizar. Entonces, no sé si puedo responder esa segunda parte de la pregunta, pero sí lo que podría decir que es en el fondo un ejercicio de problematización constante sobre las ideas, sobre la forma, y sobre todo las prácticas, mediante los cuales los hombres les mostramos a la sociedad y a nosotros mismos lo que es ser hombre. Y lo que nosotros identificamos, con eso termino, es que mucho de ese ejercicio está cruzado por la violencia, por el sometimiento, por el bullying, por los malos tratos, por el descuido. Nosotros creemos que los varones no reivindicamos Antuco porque los que murieron no eran hombres, eran pobres, eran varones pobres, entonces esos no son hombres. Entonces, no es una bandera lucha. Las mujeres cuando han habido, desde los feminismos, cuando han habido casos de violencia, de feminicidio, han tematizado, lo han problematizado. Nosotros no hemos sido capaces de hacer eso todavía. Gracias, Francisco. No sé si, Catherine, ¿quieres continuar? Sí, está súper interesante lo que menciona Francisco. A propósito un poco de los límites metodológicos, que creo que fue la pregunta de investigación, me cuesta hacer como una rápida organización, pero fueron varios en realidad, ¿ya? Varios, porque yo creo que de alguna manera yo trabajo con recuerdos que remiten también a lo que se ha denominado como el trauma complejo, ¿cierto? Ahí aparecen, y trabajar de esas experiencias traumáticas generalmente son bien fragmentadas, entonces hacer esos procesos de reconstrucción
implican también hacer hartas renuncias, que que fue un poco lo que fui aprendiendo en el camino, que no muchas veces lo que yo quería preguntar o lo que quería saber podía ser preguntado. Entonces, eso implicó muchas veces también de alguna manera, dejar de fantasear con que las metodologías pueden responder a todos, que hay que muchas veces renunciar a hartas cosas también, que las relaciones entre investigador e investigada, por muy principios que uno tenga de reconocimiento al sujeto, hay ciertas asimetrías desde las cuales yo creo que uno siempre tiene que reconocer y hacerse cargo, especialmente en el caso de mi investigación, donde también el testimonio, la entrevista muchas veces viene a asimilarse, muchas veces a estos espacios más bien de reivindicación o de justicia, que es a lo que apelan muchas de estas mujeres que no han tenido además. Y estamos hablando de investigación académica que no tiene ese propósito. Entonces creo que también es un ejercicio metodológico de cómo yo me hice muchas veces la pregunta, ¿cómo me hago cargo de eso también? Eh, Entre otras cosas, por ejemplo, también de cómo reconstruir estas historias a partir de escasos registros institucionales, de hecho. Yo ahí trabajé mucho con una etnografía y trabajé harto la perspectiva del giro documental, que me permitió también poder recuperar de las propias casas de ellas también los artefactos de memoria y las representaciones de género que habían en esos recuerdos, que muchos de ellos eran increíbles porque eran cuadernos muy añejos que ya no existen, de esos como torre o fábrica chilena, ¿cierto? Ellas escribían todo a mano, entonces, y en las casas de ellas están esos artefactos de memoria. Entonces también fue como incorporar, ¿cierto?, a los espacios de la entrevista, que yo les contaba que antes de hacer la entrevista yo me junté con ellas una o dos veces para generar justamente, yo diría, como esta suerte de negociación en la aplicación de la metodología, que era qué voy a preguntar, para qué, cómo, desde dónde, hasta qué lugar, reconocer también los silencios, que también fue importante también cuando era algo que era imposible de decir también. Y creo que también, por eso insisto que mucho yo fui aprendiendo en esta metodología, en el contexto de la investigación, a hacer más renuncias porque al principio yo creo que uno cree que lo va a lograr saber todo y es imposible. Y está bien que sea así, entonces creo que también de repente un poco pretencioso, que uno cree que va con su entrevista bien estructurada, cierto, todo aprobado, pero en realidad, como decía el Francisco, el objeto de investigación, el sujeto, cambia permanentemente. Y especialmente cuando abordamos situaciones para los chiquillos, chiquillas que el día de mañana les interese tal vez investigar o profundizar en estas historias que además tocan dimensiones que tocan no solamente el conocimiento, sino tocan los afectos, el cuerpo, la vivencia y las emociones, saber que esto va a ir permanentemente cambiando. Y en ese sentido, en mi caso particular, además, otro de los límites tenía que ver justamente con procurar no revictimizar a quienes, además, históricamente han tratado de dibujarse del rol de la víctima y posicionarse desde la sobrevivencia también. Entonces, ¿cómo preguntar? Yo creo que a mí me sirvió mucho, que yo vengo como en estos temas desde el pregrado. Yo en pregrado mi tesis era respecto a la tortura, la violencia sexual y después atendí durante muchos años a mujeres sobrevivientes de violencia sexual y creo que esa práctica de la entrevista en un centro, en un dispositivo, atendiendo 7, 5 mujeres al día, escuchando su relato, de alguna manera me permitió como adquirir ciertas herramientas un poco para tener esos cuidados, espero, de justamente no generar esas cosas, pero creo que también las metodologías cualitativas ahí muchas veces más tradicionales, hay que repensarlas, no responden a todo y yo creo que también ahí muchas veces no logran captar la densidad de la experiencia y ahí yo insisto en esta idea de que muchas veces tenemos que saber que nuestras metodologías son, cierto, perfectibles, pero no son también absolutas, hay que ir mejorando y que hay incorporando estas nuevas perspectivas también cuando desarrollamos y desplegamos ahí el trabajo de campo. Qué interesante cómo estas reflexiones también nos llevan a reconocer las limitaciones, ¿cierto? Eso es muy relevante. A veces pensamos, sobre todo en el pregrado, como decías tú, Katy, que todo es perfectamente investigable, que todo va a resultar perfecto. Me imagino que los chicos que prontamente irán a prácticas, que ya están terminando su seminario de investigación, pensarán que hubo un momento donde esperábamos que todo fuera como un reloj, ¿cierto? Funcionara perfecto.
pero sobre todo en estos temas, en estas áreas de investigación, nos encontramos con las precariedades de la metodología, pero sobre todo con la profundidad del ser humano. Entonces, cuando nos metemos en esas historias y cuando reconocemos que no todo está perfectamente organizado, nos tenemos que entregar un poco al caos, ¿no? Como algunos autores dicen por allí. Si les parece, les voy a leer las últimas preguntas que han llegado. Dice Diana Sa para Catherine, ¿cómo puede el trabajo social contribuir a cuestionar y transformar las estructuras patriarcales presentes en las instituciones públicas? Interesante. Luego Jorge Arellano pregunta, ¿por qué los hombres se burlan de varones víctimas de violación o de otros hombres que son víctimas de violencia intrafamiliar? ¿Cree que eso afecta en que no se organicen? Bien profunda esa pregunta. Y por último, Benjamín Hernández dice, para los habitantes, perdón, para los dos hablantes, ¿qué es lo que, perdón, aquí se me mueve esta pantalla, qué es lo que como más fácil o más difícil de sus investigaciones, tanto de lo etnográfico o como de lo que no? Quizás allí no entendí muy bien, pero parece que qué elementos son más sencillos de abordar o menos de abordar en la investigación, ¿no? Y Ignacio también nos pregunta, ¿cómo la idea de aprender a ser hombre en el fútbol, mediante prácticas de poder, sometimiento y símbolos patriarcales, puede ser explicado desde una visión de performatividad de género? ¿Cree que los deportes históricamente masculinizados puedan ser objeto de un camino de deconstrucción? Interesante. ¿Les parece si abordamos estas preguntas? Ya. Voy a partir con la pregunta de Jorge, que se la agradezco porque precisamente cuando yo hablaba de que la erupción del mayo feminista en el fondo como que le puso, como que coincide también con el fin del colectivo Poroto, y después, bueno, viene todo lo que es la revuelta, el 2019, la pandemia del 2020, y ahí nace Pelota al Piso, que es la otra organización en la que yo estoy actualmente, la que trabaja específicamente con los temas de fútbol, masculinidad y sociedad. Lo que nosotros identificábamos ahí en el trabajo con comunidades, con organizaciones, es que precisamente todo lo que aparezca como una feminización de nuestra posición en la sociedad es algo que nos aleja de la posibilidad de la colectivización. ¿En qué sentido? Lo quiero explicar. Yo esto lo puedo como tematizar acá, lo puedo trabajar en una clase, lo puedo poner en una investigación, pero pasar, como ocupar esos aprendizajes, esos saberes, si ustedes quieren, y convertirlos en insumos para la conversación social, para poder en el fondo problematizar algo, para en un segundo momento, si ustedes quieren, y disculpen lo lineal de mi argumento en este momento, para denunciar una situación, para convocar, todo eso implica, en nuestra experiencia, implica una cierta renuncia, o unas ciertas renuncias, si ustedes quieren. Y esas ciertas renuncias, hoy día nuestra interpretación como colectivo es que ese conjunto de renuncias nos ubica, nos pone en un lugar más consciente, menos consciente de feminización. Porque ¿quiénes son los, voy a decirlo así, quiénes son los que, quiénes son los varones que reclaman por su derecho? ¿Quiénes fueron los primeros varones que se organizaron, que se colectivizaron, que demandaron por su derecho a la vida, al placer, al gozo? No fueron, voy a decirlo así, y disculpen, como insisto, en estas categorías tan específicas como, no fueron los hombres heteros, pero fue el mundo gay. Fue en de ahí, fueron los primeros. Ahí yo siempre recomiendo el trabajo de la brigada George Jackson, cuando los Panteras Negras caen en la cárcel en Estados Unidos, cuando empiezan a caer en la cárcel y empiezan a problematizar la violación al interior de la cárcel. Son hombres gay los que hacen esa problematización. La movida, yo diría que posterior, de los grupos de varones, que no estoy diciendo que sea una movida hetero en sí misma, pero sí, a mi juicio, no ha logrado dar ese salto, de poder ver por qué
la colectivización, la movilización, la denuncia, también implicaría una mejora para nuestra propia vida. Esa era la pregunta, si no me equivoco. Sí. Ya, Además, hay una gracias. pregunta más asociada también a la propuesta que hace Catherine, ¿no? Sí. Sobre, aquí estoy revolviendo aquí de nuevamente. No sé si Claro, quieres hay una abordar. pregunta. Sí, Sí, disculpa, te interrumpí, Rodrigo, te interrumpí. dale nomás, no hay problema. Es que ahora vi la otra pregunta de Ignacio. Claro, esta idea de cómo se aprende a ser hombre, el fútbol, y cómo esos deportes históricamente masculinizados pueden ser objeto de un camino de deconstrucción. Yo ahí voy a, sin dar mucho la lata, pero cuando yo les decía que hoy día estoy jugando fútbol mixto, eso es un ejemplo del conjunto de transformaciones que han ocurrido en una práctica que históricamente había sido propiedad de los varones. Que, ojo, que ha invisibilizado, por ejemplo, el fútbol femenino. Ahí yo recomiendo a una investigadora porteña, la Carolina Cabello, que está investigando el fútbol femenino. El fútbol femenino tiene más de 100 años de historia en Chile, por ejemplo. Pero claro, está totalmente invisibilizado. Y Invisible, ella, exacto. claro, totalmente. Y también, por ejemplo, estoy pensando en nuestra experiencia conversando con distintas organizaciones sociales, como hoy día, por ejemplo, hay equipos que convocan a personas trans y no binarias que les gusta el fútbol. Ahí, por ejemplo, yo recomiendo que miren en el Instagram de Disforia Fútbol Club, que también ahí hay una práctica de reapropiación de un deporte desde una comunidad que históricamente también había sido dejada al margen del fútbol. El fútbol mixto también. Entonces, también lo que quiero mostrar es que son prácticas sociales y las prácticas sociales no tienen una esencia, se pueden disputar, uno se puede reapropiar, y en ese sentido a mí me parece que el fútbol debiese más bien convocarnos como un lugar de encuentro, y tenemos que sacarlo como del patriarcado y moverlo más hacia el encuentro, hacia el gozo, hacia el juego. Muy bien. Aquí el Teams nos está recordando que estamos ya casi en el tiempo. No sé si, Catherine, tú quieres cerrar con alguna reflexión final. Bueno, responder muy brevemente Sí, a la, sí, a la sí. pregunta que un poco interpelaba al trabajo social. Y bueno, efectivamente yo creo que nosotros tenemos una posición estratégica en términos de la ejecución y la operativización de las políticas públicas. Estamos justo en ese eje donde de alguna manera las políticas públicas se encuentran con las vivencias y los cuerpos de la gente. Entonces creo que ahí, de alguna manera, en mi investigación trato de mostrar que efectivamente las políticas públicas tampoco y las instituciones tampoco son neutrales, que reproducen efectivamente violencias de género, reproducen desigualdades, desigualdades epistémicas, silencios, etcétera. Para mí hoy día ha sido muy fuerte. Estoy trabajando con mujeres sobrevivientes del mega incendio, y solamente porque yo siempre ando ahí como loca hablando del género, les pregunto cómo fue la decisión respecto a la construcción. Y la decisión de reconstrucción de sus viviendas ha sido principalmente masculinas. Entonces, hoy día nos enfrentamos a una situación donde ellas me señalan que tienen su casa con un nivel de endeudamiento tremendo, porque, bueno, etcétera, pero no la sienten en su casa. Entonces, no han colgado, no la adornan, etcétera. Y cuando les pregunto si su casa era distinta o antes, entonces ahí aparece nuevamente, en realidad yo no tomé la decisión, fueron los hombres los que construyeron. Entonces, bueno, cómo las instituciones, y creo por eso el trabajo social ahí tiene un lugar importante un poco para tensionar, de alguna manera, generar a través de contra... Yo trabajo mucho con un autor que es Candó, que habla de las contramemorias, justamente estas contramemorias de alguna manera institucionales, cómo disputarlas también, interpelarlas de alguna manera, las culturas institucionales que, como decía, reproducen estas violencias. Y desde al menos de la investigación, la articulación de la memoria, yo creo, como un activo presente, contemporáneo, creo que es una estrategia interesante también, desde el cual disputar también esas narrativas más bien hegemónicas para tensionar justamente la institucionalidad y la política pública. Muchas gracias, Catherine. Qué interesante como estas posibilidades de encuentro a través de las ponencias que ustedes nos han presentado eh, nos dejan con muchos temas sueltos, lo que evidentemente es súper enriquecedor para quienes estamos en este contexto académico, ¿no? Y me gustaría cerrar con un comentario
que nos comparte por el chat Danilo Román. Danilo es un muy querido egresado de la carrera y nos pone lo siguiente, dice, muchas gracias por las ponencias, ha sido un gusto escuchar exposiciones que, sin abordar, si bien abordan diversos fenómenos, develan el tupido velo de lo social desde una óptica crítica. Más que una pregunta, quisiera expresar mi agradecimiento a Catherine, pues me parece muy interesante fortalecer las investigaciones sobre las trayectorias interdisciplinares en el trabajo social chileno, situándolas desde una teoría de género, especialmente en un contexto en el que hoy existe la amenaza de un gobierno de oposición. Y a mí me gustaría cerrar este encuentro primero agradeciendo a quienes estuvieron presentes, porque fue un espacio muy, muy interesante de abrir quizás en la temática, de socializarla, especialmente a estudiantes que están comenzando la carrera. Y en particular agradecer tanto a Catherine como a Francisco, dos queridos colegas, porque el trabajo que ustedes realizan también es un trabajo de punta de lanza, ¿no? Están abriendo un espacio de discusión, eh, están abriendo lugares donde podemos analizar nuestra sociedad de una perspectiva más compleja, lo que para quienes estamos en el trabajo social es algo fundamental, complejizar la realidad, ¿no? Mirarla desde diferentes perspectivas. Incluso en algunas teorías como la interseccionalidad, donde nos proponen que los sujetos están compuestos por diferentes momentos, diferentes lugares, diferentes situaciones que no podemos olvidar. Y eso en el trabajo social es fundamental. Así que a nombre de la carrera de trabajo social, agradecer a Catherine infinitamente, agradecer a Francisco y a quienes están y estuvieron conectados durante esta tarde e invitarles a nuevas y posibles espacios futuros de discusión. Y bueno, desearles buena tarde además. Así que muchísimas gracias por la conexión. Gracias, Katy, gracias, Francisco. Gracias por la invitación. Que estén bien. Chao. Muchas gracias, Muchas que estén muy gracias, bien. cuídense. Chao, muchas gracias. Chao.